Bueno, entre otras cosas vamos a rezar también esta misa por el Papa, que es el día del Papa, el día de San Pedro y San Pablo, por sus intenciones. Y algunos pensamientos. Primero, un pensamiento sobre la liberación milagrosa de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un detalle que dice: dice así, que Pedro, cuando el ángel le estaba dando instrucciones para, bueno, vístete, ponte las sandalias, etc., Pedro obedecía medio como en piloto automático. Y bueno, ponte de pie, se abrieron las puertas. Dice, ahí dice en un momento que el relator del libro de los Hechos dice que Pedro creía estar viendo una visión. O sea, lo que aconteció, el milagro que aconteció en la conciencia de Pedro era un tanto confuso. Es decir, no sabía si era un sueño o si era la realidad. Pero en realidad no dice, no sabía si era un sueño que estaba soñando o era la realidad. Dice, creía estar viendo una visión. Interesante, ¿no? Pedro, en esta instancia de su vida y de su ministerio, hacía poco que había ocurrido Pentecostés, poco, es decir, todavía estaban en Jerusalén. O sea, este acontecimiento es de los primeros meses o años del ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Pues bien, Pedro ya tenía en su haber una experiencia que le permitía medir lo que estaba viviendo con la clave de si eso que estaba viviendo era una visión. O sea, ya tenía experiencias de visiones. O sea, Pedro ya era un hombre místico, un hombre espiritual, un hombre abierto a este tipo de experiencias y de regalos del Espíritu Santo, al punto tal que Pedro incluso se da cuenta de que lo que está viviendo es muy raro, que se le caigan las cadenas de las manos, que aparezca un ángel, que todos los guardias estén dormidos, que se abran milagrosamente las puertas, una puerta, otra puerta, y hasta afinar las puertas de la ciudad. O sea, Pedro se da cuenta de que lo que está ocurriendo no responde a los parámetros de normalidad, y sí podría responder a los parámetros de la sobrenaturalidad. Fíjense, normalidad o naturalidad y sobrenaturalidad son dos planos que se distinguen no solo en el en sí, sino en cuanto nosotros somos capaces de descubrir la diferencia. O sea, en cuanto nosotros somos capaces de descubrirlo. Qué interesante, ¿no? Digo, ¿y esto en qué nos ayuda a nosotros? Bueno, nos ayuda en muchas cosas. Primero, estar abiertos también, como Él, a que Dios pueda hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Quién de ustedes no quisiera que Dios hiciera cosas extraordinarias? Seguramente, si estás escuchando esta misa es porque estás abierto a lo extraordinario de Dios y lo querés, aceptando, por otro lado, que lo extraordinario es extraordinario y que Dios, Dios, en la vida común tenés que pasar muchas cosas. Primera idea, entonces, abrirnos a lo sobrenatural, a lo extraordinario de Dios. Cuando uno está abierto, uno descubre, bueno, esto tiene que ser algo extraordinario de Dios. Y Dios con el tiempo muestra que sí, que Él estuvo allí presente. Me corro, ¿saben por qué? Porque veo que la cruz está
está media tapadita la cruz de Jesús, que es una réplica del Señor de los Milagros de Salta. Segunda idea. ¿Cómo voy a tapar la cruz? A ver, ¿cómo queda acá? Ahí, acompañando la cruz mejor, ¿no? Bueno, segunda idea. Pablo dice en la carta de hoy: yo estoy a punto de ser derramado como una libación. Yo estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. Primero, es una gracia muy especial que ha recibido San Pablo en este momento. La gracia de saber la proximidad del fin. Yo estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se avecina. O sea, quiero decirles, hermanos, que esta gracia, de alguna manera de entrever la cercanía del punto final de esta vida, es una gracia muy especial y que uno la puede pedir para prepararse para una buena muerte. O sea, creo que todos tenemos que prepararnos. Fíjense con cuánta pasión hablamos de las ciencias médicas en este tiempo, qué importantes son los médicos, qué importante es el arte y la ciencia de los que trabajan en el ámbito de la salubridad. Pero bueno, de alguna manera hay una salubridad, una salud, que es la salud del espíritu, que es más importante que la salud del cuerpo. Y creo que es importante para todos decir, bueno, a ver, me viene el recuerdo de una película, ¿no? Un tipo, era una de estas películas de indios, ¿no? Del lejano oeste, ¿no? Y resulta que había una guerra entre los conquistadores supuestamente de Estados Unidos y los indios, etc. Y había un indio que era medio cercano a los soldados estadounidenses. Le dice al general, al ver a otro, déjelo en paz, otro que se estaba muriendo, déjelo en paz, que está haciendo las paces con Dios. Digo, qué interesante, hacer las paces con Dios. Y tal vez esta misa esté llegando a personas que nosotros ni sabemos. Que justo alguien estaba chusmeando el Facebook o el YouTube y encontró esta misa, hacer las paces con Dios. Te digo a vos que me estás escuchando ahora, hacer las paces con Dios, que Dios no es rencoroso, Dios no guarda rencor, no guarda odio, al contrario, está esperando constantemente que nosotros le digamos, Señor, perdóname, estuve mal. No le podemos vivir careteando a Dios. No le podemos vivir careteando a Dios. Miren, si Dios, para salvarnos, envió a su Hijo, Jesús, y Él murió por nuestra salvación, a ver, no seamos tan soberbios de pensar que mi pecado es más grande que la misericordia de Dios o que la voluntad de Dios de perdonarme. Entonces, pero bueno, para los que más o menos tratamos de vivir en paz con Dios siempre, la gracia de saber que nuestra proximidad se hace, que estamos a punto de ser derramados como una libación, es una gracia muy linda para pedirle a Dios, a ejemplo de San Pablo. Y un segundo pensamiento sobre San Pablo, miren lo que dice, me quedé con esto, ¿no? Esta mañana cuando meditaba esta lectura, dice, está contando que él tuvo que comparecer ante las autoridades, ¿no? Y cuenta que lo dejaron solo. Bueno, dice, el Señor estuvo, pero a pesar de que me dejaron solo, que nadie me acompañó, dice, el Señor estuvo a mi lado para acompañarme, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Y dice, así fui librado de la boca del león. Wow, escuchen bien, dice, fui librado de la boca del león. O sea, miren qué interesante, me vino esta intuición.
Pablo va a terminar decapitado, pocos días después tal vez de escribir esta nota, esta carta. Entonces, ¿qué significa fui librado de la boca del león? A ver, ¿fui librado de la condena a muerte? No, porque fue condenado a muerte y fue ejecutado. ¿Qué significa entonces fui librado de la boca del león? ¿Significa que pasó algo malo en el juicio? No, en el juicio fue un juicio. Él dio testimonio. Fíjense, y me venía esta intuición esta mañana cuando pensaba, la boca del león, viene algo de San Pedro, ¿no? Que el diablo es como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es ser librado de la boca del león? Ser librado de la boca del león es ser librado de la boca del león que actúa dentro de nosotros, generando en nosotros desesperación o miedo, o por zafar, traicionar a Jesús. El león no estaba tanto afuera de San Pablo, el león estaba dentro de San Pablo. La voluntad de que él, por salvar su vida en el contexto del juicio, termine negando a Jesús. ¿El león qué es? ¿Qué es el león? Es el diablo, pero ¿cuál es su obra? Que neguemos a Jesús, que neguemos nuestra identidad cristiana. Uno puede salvarse de morir de una muerte violenta, pero hipotecar su fin, su vida eterna. Dice que fui salvado de la boca del león porque el Señor me protegió, me fortaleció para que yo diera testimonio y no renegara de él en medio de todas las dificultades y contrariedades que he tenido. Amén. Amén. Vamos a dejar a Jesucito. Bueno, Jesús está. ¿Y si lo dejamos acá? Sí. Sí. Ahí está.